Ajá. Ahora, ¿recuerden cuál era el objetivo? Es que yo quería derivar cualquier cosa en una dirección. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Que yo quería graficar cualquier cosa. Derivar una función escalar en un punto, pero en cualquier dirección. Haz de cuenta, este es mi punto R0, aquí, pero yo quiero derivarlo en una dirección arbitraria. Eh, Ajá. Por ejemplo, en la dirección U. para limpiar. ¿Sale? Ujú. Entonces, yo quiero Mm. derivar en una dirección arbitraria. Con eso comenzamos. ¿Sale? Entonces, esta curva, pues es una recta, ¿no? Es lo más simple. Acuérdense que aunque sea una curva más complicada, yo localmente les dije, si es continua y diferenciable, siempre lo podemos hacer tan chiquito como queramos y lo vemos más o menos como recto. ¿Sale? Si es necesario así súper chiquito, no importa. Pero el chiste es verlo como una recta. Uh-huh. Entonces ahora sí voy a derivar en esa dirección. ¿Cómo construyo esta recta? Fíjense, es la recta que pasa por el punto R0. R0, digo, lo estoy haciendo en 2 coordenadas, pero puede ser en 1000 coordenadas, lo que guste, ¿no? Entonces X0, Y0 es la coordenada de este punto. Uh-huh. En la dirección le llamamos UX, UY. ¿Sale? Esa es la dirección de mi vector. Este es mi vector que está aquí. Mi vector U. Entonces, ¿cómo construyo la ecuación de la recta paramétrica que pasa por el punto R0 en la dirección U? Pues es muy fácil, ¿no? La recta o esa curva es R0 más T por U. ¿Sí o no? Sustituyendo explícitamente, bueno, R0 tiene X0, Y0 más T por UX, UY. ¿Sale? ¿Alguna duda? Simplemente estoy construyendo una, una curva. Una curva que en este caso esta curva es una recta, lo más simple que se puede. X0 más T, UX, Y0 más T, UY. Esto es X de T y esto es Y de T. Si alguien lo hace en 3 dimensiones, pues aquí le aparecería Z0 más T por UZ, ¿no? Y si son más dimensiones, pues les van a aparecer tantas como dimensiones aparezcan, porque los vectores tendrían más componentes, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Y entonces nuestro campo escalar es F, ¿no? Sí, F es nuestro campo escalar que va de R2 a los reales. O R3, ¿no? O Rn. En este caso los hacen en R2 para fines didácticos, ¿no? Pero si lo hacen en más dimensiones, lo mismo. Ahora, voy a hacer la composición y derivar esta función respecto a t. Voy a hacer la composición y derivarla. Entonces voy a derivar f, la composición. Entonces, esto, si recuerdan, que es por pues la derivada de f respecto al tiempo, es como lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Exactamente eso. ¿Sale? Entonces, usando la regla de la cadena, ¿qué me dice? Deriva f respecto de x y x por derivada de x respecto de t, más la derivada de f respecto de y por y respecto de t. Ajá. F es un campo escalar arbitrario, entonces no le esté dando valores, ¿eh? No es explícito, es un campo arbitrario. Así piénselo ahorita, ¿no? Pero en la curva sí estamos tomando, como me interesa la dirección U, estoy construyendo una curva en la dirección U que pasa por el punto donde estoy derivando, que sería x, y 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues estas las tengo que dejar indicadas, estas sí no sé cuánto valga hasta que dé un valor explícito para f, ¿no?
pero estas en rojo, la de X y Y, sí las puedo calcular. Entonces, ¿cuánto da la derivada parcial de X respecto de T? Aquí lo tengo, ¿no? ¿Cuánto vale? U de X, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la derivada de Y respecto de T? U de Y. Fíjense, solamente depende de T, muy fácil, ¿no? Es lineal, todo muy simple. ¿Sale? X0 es constante, UX es constante, Y0 es constante, UY son constantes, ¿no? Son los valores que tengo aquí, son en principio valores fijos. ¿Sale? Entonces, pues sustituyendo, ¿qué me queda? La parcial de F respecto de X por U de X más la parcial de F respecto de Y, UY. A ver, esto lo podemos escribir, si recuerdan el producto punto, lo puedo escribir como vectores. ¿Qué les parece si defino un vector? Punto, el vector UX, UY. ¿Sí? ¿Recuerdan que el producto punto, cómo se hace? El producto punto es la coordenada X del primer vector por la coordenada X del otro vector, más la coordenada Y del otro vector por la coordenada Y, más la coordenada Z por la coordenada Z, y así, hasta que acabemos, ¿no? Entonces, esto simplemente es otra forma de denotar esto que tengo aquí arriba. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bueno, definimos. Voy a agarrar una nueva diapositiva. Definimos el vector f respecto a x, f respecto a y, como el gradiente, así se le conoce gradiente, como el gradiente de f. El gradiente de f, si se fijan, es un vector. F es un campo escalar, pero por definición ya no me da un campo escalar. Cuando yo le aplico el gradiente es un vector. Si el gradiente se define como un vector, tipo vector, es un operador vectorial. Este es en 2 dimensiones, en 3 dimensiones se define como la derivada de x, derivada de y, pues derivada de z. ¿Vale? Si tenemos más dimensiones, pues es la derivada a lo largo de cada una de las direcciones que tengamos. ¿Sale? Eso se define como el gradiente. ¿Vale? Entonces, fíjense que la derivada esa que construí de mi campo escalar respecto de t, la puedo escribir simplemente como el gradiente, punto, el vector u. ¿Sí? Sí. En el punto, ¿en qué punto estábamos trabajando? En el punto R0, ¿no? Que sería 0 y E0. X0 y E0. En la dirección, esto. ¿Sale? Bueno, a esta, ¿cómo se llama? Esta operación que estamos definiendo aquí, esta, se le llama derivada direccional. Derivada direccional. Fíjense, estamos definiendo dos cosas. El gradiente, que es ese, o el operador nabla, se le llama ese triangulito, se le llama nabla. ¿Sí? Estamos definiendo eso. Y la derivada direccional. La derivada direccional se nota con una D mayúscula. El subíndice U significa la dirección, el vector que estoy eligiendo. En este caso, el vector U. ¿De qué función estoy derivando? F. Este se llama derivada direccional. Derivada direccional. ¿En qué punto estoy derivándola? 0. No, en el R0, ¿no? Es decir, X0 y Y0. Es decir, en el X0 y Y0. Que es el vector R0. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy derivando la función. Era lo que les dije desde el principio, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Derivar una función, pero no solamente
a lo largo de los ejes canónicos de X, Y y Z, sino ahora en la dirección que se me pegue mi gana, en este caso, en la dirección U, en el punto X0, Y0. ¿Sale? Entonces, fíjense, hay dos cosas aquí en juego que yo estoy definiendo, que yo elijo. El punto donde derivo, que es el R0, y en qué dirección tengo que decir en qué dirección derivar. ¿Sale? Fíjense, ¿qué tal si se me ocurre derivar en la dirección canónica, en una de las direcciones canónicas, por ejemplo, en J? A ver, elijo U como J. Entonces, esta derivada direccional de la función f es nabla f punto j. ¿Qué me da? Nabla, recuerden que si estamos en, supongamos que es de dos variables. Pues esto nada más me queda parcial de f respecto de y. ¿Sí? Si u elijo que es i, ajá, esto me da la derivada parcial respecto de x. ¿Sale? Fíjense, la derivada parcial es la derivada direccional a lo largo de los ejes canónicos. Fíjense. Aquí estoy derivando a lo largo del eje y, aquí a lo largo del eje x. ¿Y cuál es el resultado? La derivada parcial. ¿Sí? ¿Sí lo ven claro esto? Este punto. Entonces, la derivada parcial es derivar a lo largo de una dirección. En este caso, pues, las direcciones que estoy eligiendo son las canónicas, ¿no? La parcial en X, en Y. Pero yo puedo elegir derivar en cualquier dirección. Y fíjense, lo interesante de la derivada direccional es que me queda en términos de las derivadas canónicas, es decir, de la derivada parcial de X, de Y, de Z y de las direcciones canónicas. Entonces yo puedo derivar cualquier función en la dirección que se me pegue mi gana usando esta recetita, ¿no? ¿Sí? Ahora, usualmente ese vector U se toma, unitario. Ajá, entonces usualmente es U. Si no me lo dan unitario, pues yo lo puedo hacer unitario. ¿Cómo lo hago unitario? Divido entre su norma, ¿no? Me permiten tantito, permítanme tantito. Bueno. Bueno. Hola, profe. Sí, entonces sí está claro. Sí está claro esto de la derivada direccional. Entonces nada más para terminar les pongo un ejemplo. Sí, por ejemplo, este que viene aquí en el libro, el ejemplo 2 dice, calcula, es el ejemplo 2 en el libro, en la página 786. Obtenga la derivada, dice, deriva f de xy en xy más coseno de xy. ¿Sí? En el punto 2,0 en la dirección este 3i menos 4j. Como ven, este vector no es unitario, entonces tengo que normalizarlo, ¿no? Entonces, para normalizarlo, este vector unitario, pues, ¿qué le hago? Lo divido entre su norma. ¿Sí? La norma de este vector, pues la calculo, ¿no?
¿Cuánto vale? La raíz cuadrada del cuadrado de las componentes sería 9, más 16, 25, raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sale? Entonces es un quinto. Ese es mi vector normal. ¿Sale? Mi vector unitario. Ahora, la derivada direccional, ¿qué me dice? ¿Cómo la calculo? Necesito calcular el gradiente de la función f. Pues la derivada del gradiente es la derivada de f respecto a x y más la derivada de f respecto. Como es de dos variables, pues nada más así queda, ¿no? Entonces, ¿cuánto va la derivada de f respecto a x? Pues da ey menos y por el seno de xy. Esto da en la componente y más la componente y. Me quedaría xey menos x por el seno de xy en la dirección j. Eso da el gradiente. ¿Sale? Ahora, lo tengo que evaluar en qué punto estoy derivando. En el punto 2,0. Entonces hay que evaluarlo en 2,0. Entonces en 0, en x igual a 2 y y igual a 0. Y igual a 0, sustituyo el exponencial, vale 1. Menos la exponencial, esto va a ser 0. Pues me queda, esto no me queda ahí. Sí, más, lo hacen con cuidado ustedes. Este me queda 2. La exponencial de la y en 0 da 0. Estoy evaluando en el punto donde me interesa derivar. Menos x que vale 2. Seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces esto simplemente nos queda 2j. Sí. Ajá, entonces esto nos queda. O si lo quieren escribir así, es 1,2. Esto es lo que nos queda el gradiente evaluado en el punto 2,0. Primero se hacen las derivadas y después se evalúa. No tiene sentido primero evaluar y después, porque si evalúo me da una constante y ya no tiene la derivada de una constante 0. Entonces no tiene, primero se deriva y después se evalúa. ¿Sale? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Pues ya tengo mi vector unitario, ya tengo el gradiente, pues ahora simplemente nada más calculo, ¿no? A lo largo del vector ese que me pidieron b, la dirección es unitaria, eso le pongo porque lo normalicé. Acuérdense que tengo que normalizar los vectores. De f en la dirección 0,2. No, al revés, 2,0, ¿verdad? 2,0. Perdón. Esto es igual al gradiente de f punto b. Este vector que me pidieron. 2,0. Entonces, fíjense, lo que me dio de resultado es el 1,2 punto el vector b. El vector b es 3/5 de i menos 4/5 de j. Hago los cálculos, hago el producto punto. Bueno, aquí, perdonen, estoy mezclando notaciones. Aquí lo estoy usando como una diada y aquí como esta combinación lineal, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, 3/5 menos 8/5. Entonces nos da menos 5, nos da 1, ¿no? La derivada direccional. Menos 1, perdón. ¿Sale? Eso es lo que da la derivada direccional de esa función a lo largo del vector 3i menos 4j en la dirección de ese vector, del campo escalar ese medio feo, en el punto 2,0. Eso es lo que vale su derivada. ¿Sí? Ok. Entonces sus tareas de eso va a consistir. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Sí? Pero no me consulten un día antes, ¿no? O hasta el día de la clase, ¿no? Pues el chiste es que hagan las tareas para que vayan saliendo las dudas. Okay. Entonces, aquí le paramos.
y cualquier duda pues me pregunta, ¿no? Como ven, esto salió de la derivada de la regla de la cadena, algo más o menos sencillo, pero fíjense, definimos dos cosas. Vimos la regla de la cadena, el gradiente y la derivada direccional. Son tres cosas que se deben de tener bien grabadas. Regla de la cadena, derivada direccional y gradiente. Esas tres. Eso en un examen es un clásico, que se ponga eso. Pues para que lo tengan bien presente. Profe, y hablando del examen, ¿no ha dado los resultados del primero? Ya los tengo. Ahorita en el Moodle bueno, el ratito ahorita tengo una reunión. Les pongo las calificaciones. Si tienen dudas, su examen yo no lo puedo subir a Moodle. Así es que si lo quieren, me mandan un correo y a ese correo se los mando. Si lo quieren Muy ver, bien. si quieren ver su calificación. Muchos se brincaron un montón de pasos. Otros como que copiaron medio mal. Bueno. Entonces, le subo la calificación. No me entendió, no se preocupen, ni yo me entendí. Sí, pero bueno, le subo la calificación. Ya si tienen dudas me escriben y yo les mando el examen ya con las bueno, que revisé, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Okay. Y mañana nos vemos en variable, ¿eh? Sí, a la Variable misma hora, compleja. ¿no? Sale, pues. Muy bien. Bueno. Sale, buen día. Órale, igualmente. Nos vemos. Adiós.